Buen día. Desde Texas les habla Pete Angle y esto es Sentido Común. El más común de los sentidos, pero el menos usado. Bienvenidos. ¿Tienes suficiente sentido común para escucharme? Hoy hablaremos en opinión, una frase de Benjamin Disraeli, en conversaciones incómodas, consejos para la vida de Jefferson Nasa, y en Dixie Hick, aquí lo dije, nos falta más sátira en Hispanoamérica o en Latinoamérica para que incluyamos Brasil. Entonces, en este mundo lleno de ruido y confusión, Sentido Común es un podcast refrescante que rompe con lo normal y ofrece conversaciones diferentes. Exploro todo utilizando mi guía confiable, el sentido común. Tomas imparciales y honestas, ideas, reflexiones, temas de mi interés, anécdotas y algo personal. Así que si estás listo a deshacerte de tonterías, abraza el sentido común. Estoy disponible en todas las plataformas de podcast, Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, YouSam, YouTube y Apple Podcast. Así que suscríbete y no te pierdas ningún episodio. Salimos una vez a la semana o más. Danos like, comenta y reenvía a tus amigos y familiares. Bienvenidos a Sentido Común. Bueno, la frase del día, opinión. Piensa antes de hacer, pero no te pases tanto tiempo pensando que no llegues a empezar. Nuevamente, piensa antes de hacer, pero no te pases tanto tiempo pensando que no llegues a empezar. Esta frase la dijo Benjamin Disraeli, un político, escritor y aristócrata británico, que nació en 1804 y murió en 1881 a la edad de 76 años. Piensa antes de hacer, pero no te pases tanto tiempo pensando que no llegues a empezar. Vamos a ver entonces la frase de Benjamin Disraeli. En sí es una joya de sabiduría, porque nos invita a una profunda reflexión entre la planificación y la acción. Fíjate que en ningún momento nos está diciendo, deja de hacer esto y haz esto, no. Es una reflexión entre un equilibrio sobre la planificación y la acción. Cuando él dice piensa antes de hacer, piensa antes que hacer, está resaltando la importancia de la planificación. Eso antes de embarcarnos en cualquier proyecto, siempre le tenemos que dedicar tiempo. Esto es fundamental, a que pensemos cuál es el objetivo, a qué queremos hacer, qué queremos llegar, la estrategia, los obstáculos, porque esta planificación nos ayuda a tomar decisiones más informadas y aumentamos obviamente las posibilidades de éxito. Entonces, piensa antes que hacer, sí, planificar, más que quedarse pensando, planifica antes de lo que vas a hacer, pero piensa qué es lo que vas a hacer. Después dice, pero no te pases tanto tiempo pensando. Entonces, aquí Disraeli nos advierte sobre el peligro de paralizarnos por estar en el análisis. Por estar analizando nos quedamos paralizados, entonces estamos pensando, planificando,
analizando y nos paralizamos. Entonces nos lleva al extremo, tampoco es así. ¿Ves? Por eso dice que es un equilibrio. Entonces pensar demasiado puede, pero generalmente nos lleva a la procrastinación, ¿no? Que todos sabemos lo que es, o podemos tener un tema sobre eso, o si no, pues me avisan, y perdemos oportunidades valiosas, ¿no? Entonces nos quedamos pensando, procrastinando, perdemos una cantidad de oportunidades valiosas porque inclusive esa planeación excesiva puede ser un obstáculo para la acción, ¿no? Sí, se planeó tal, lo importante después de planear es hay que hacerlo, ya lo pensamos, ya lo planeamos, bueno, hagámoslo en el momento adecuado, no que nos quedemos pensando o planeando y ninguno de los dos después hacemos. Y después dices que no llegues a empezar, ¿no? Pero no te pases tanto tiempo pensando que no llegues a empezar. Claro, te quedas pensando tanto tiempo que nunca empiezas. Entonces, ese último párrafo de la frase es crucial porque ahí enfatiza la importancia de pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Piensa antes que hacer, no pienses tanto porque piensas tanto que no empiezas. ¿Ves? Entonces, la importancia es de pasar a la teoría a la práctica, porque en sí el motor del cambio es la acción. Si no hay acción, no hay cambio, no hay movimiento. Y es a través de ese accionar que convertimos nuestras ideas en realidad. Así que Benjamín Disraeli nos invita a encontrar un equilibrio entre la reflexión y la acción. Debemos ser lo suficientemente y debidamente cuidadosos al planificar, obviamente, sin caer en la trampa de la indecisión. Sí, entonces la clave es tomar decisiones basadas en la información que tenemos disponible, verificable, que hemos estudiado, que hemos observado, que tenemos datos de movimiento, la gente que pasa o dependiendo del proyecto, pero que tenemos información, hemos verificado, hemos hecho un due diligence y así de esa manera podemos ajustar nuestros planes a medida que avanzamos, ¿no? Entonces esta frase de Benjamín Disraeli de verdad nuevamente es eso, una profunda reflexión sobre el equilibrio entre la planificación y la acción. Les voy a decir de Benjamín Disraeli algo que me pareció muy curioso, porque por algo personal que ya les voy a contar, pero bueno, fue primer ministro del Reino Unido en varias ocasiones, por si no conocían o habían escuchado a Benjamín Disraeli. Fue uno de los más destacados políticos del Reino Unido, es más, perteneció a la conservadora, lo que hoy conocemos como los Tories, y fue uno de los más notorios líderes del Partido Conservador del Reino Unido. Era destacadísimo en su oratoria. Entonces, además de su larga carrera política, su magnífica oratoria trascendía. Es más, cada vez que oraba incluía un dramatismo tal que siempre fue considerado como el mejor orador de la Cámara de los Comunes. Entonces esto hizo en él un personaje muy importante en la política del Reino Unido. Es más, era amigo de la reina Victoria y también primera emperatriz de la India. Entonces, bueno, no quiero hablar de otros temas tormentosos de su vida, pero en sí, Benjamín Disraeli fue primer ministro del Reino Unido, creo que fue 2 veces primer ministro,
Y bueno, después si quieren pueden investigar más sobre Benjamín Disraeli. Y algo muy interesante y curioso, bueno, tuvo un título nobiliario y es particularmente especial porque él había desempeñado ese cargo descrito con descendencia judía, porque él era judío. Pero su padre se había convertido al anglicanismo y en ese momento los judíos pues en el Reino Unido no eran muy bien vistos, eso es una realidad. Entonces, de hecho, sus padres se convirtieron al anglicanismo para evitar su cercanía o que fueran relacionados con los judíos. Su padre se llamaba Isaac con apóstrofe Israeli, que terminó siendo en Disraeli. Y esto lo curioso es que ellos eran parte de una familia tradicional judía sefardí, de origen italiano. Es más, los antepasados de él habían sido expulsados de España en 1492, que es el año del descubrimiento. Y fue bautizado en la iglesia anglicana. O sea, él era cristiano. Pero todos sus antecedentes y los biógrafos saben que fue descendiente de judíos italianos sefardíes. Él mismo afirmaba que era de ascendencia portuguesa, de donde también habían muchos judíos que fueron expulsados de la península ibérica en 1492. Y lo digo eso porque yo personalmente también tengo una ascendencia portuguesa, judía, sefardí, y una tatarabuela es ascendiente directo de un judío sefardí portugués que fue expulsado y llegó a Aruba, y de ahí pues la rama que nos sigue. Bueno, una coincidencia que me pareció interesante. Entonces, Benjamín Disraeli, que piensa antes de hacer, pero no te pases tanto tiempo pensando que no llegues a empezar. Benjamín Disraeli. En conversaciones incómodas vamos a hablar de unos consejos para la vida de Jefferson Nasa, persona que ustedes saben que yo sigo en X, cuyo nombre en X es Jefferson Nasa y su indicativo o su descripción es @Jefferson Nasa _ esto es en X. Y sigo muchos de los contenidos que él pone, porque son de sentido común, ¿no? Y es importante que nos lo digan directamente, ojalá en bocas de otras personas, pero sabemos que es así y tal vez no los hacemos. Así que algunos consejos para la vida que ojalá uno siempre supiera y tuviera en cuenta. El primero es: el alcohol te hace más pobre, más tonto y más gordo. Eso es una realidad. El alcohol, nos dicen, puede ser manejado, te puedes tomar unas copas, todo está en el contexto, cómo hayas venido en tu familia, de acuerdo a la crianza, en el país donde vivas. Muchos países que el vino es la bebida normal en vez de agua. Pero en sí, estamos hablando, es la adicción al alcohol. Te hace más pobre, más tonto y más gordo.
Voy a poner una parte de una entrevista que coloca en el post Jefferson NASA de un muchacho que está hablando sobre el alcohol y por qué debería aceptar una sustancia como esa. Vamos a escucharlo a ver. ¿Por qué no bebes alcohol? Vamos a emborracharnos. El alcohol es la bebida de los perdedores. Yo no necesito una sustancia para celebrar, no necesito una sustancia para sentirme mejor. Aparte que el alcohol es la sustancia que más depresión trae a la vida de las personas. El alcohol es una de las principales causas de muerte, una de las principales cosas que destruye familias y vidas y felicidad. Porque habría intoxicar mi cuerpo con algo que destruye la vida de las personas. Y el ser humano, irónicamente, es la única especie que vuelve siempre al mismo lugar donde perdió la felicidad. ¿Que cuál es? El alcohol, la principal causa de tristeza, la principal causa de infidelidades, la principal causa de peleas. ¿Qué tiene bueno el alcohol? Yo puedo disfrutar mi vida estando tal y como estoy. Entonces, no al alcohol. Ahora nos dice, aprende de tu pasado y no permitas que los errores que cometiste te definan. O sea, como que nos está diciendo, este es un way out. Aprendamos del pasado que cometimos errores, pero sobre eso reconozcámoslos y vamos adelante, porque esos errores del pasado nos definen, ¿no? Entonces vamos a poner en este momento de aquí directamente el post de Jefferson. Ni siquiera permita que nadie lo etiquete como era usted antes. No permita que nadie diga que siempre llega tarde. Dirá, en el pasado llegaba tarde, pero ahora soy puntual. No puedes controlar lo que comes. En el pasado comía demasiado, pero ahora como con control y en poca cantidad. Estas son las palabras. En el pasado lo era. Tiempo pasado. En el pasado lo era. Recuerda, el subconsciente está escuchando, pero ahora soy. Entonces aprende de tu pasado. No permitas que esos errores que cometiste te definan. No solo te definen, sino como que te encasillan y ya, ay, que tú, ay, tú siempre, con lo otro. Y no, entonces en el pasado lo era, ahora tal. Es más, es una respuesta que debería tenerse presente, ¿no? Siguiente. Y esta la he dicho muchas veces y me parece crucial. El tiempo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, el tiempo es el recurso más valioso. Así que utilízalo para desarrollarte física, mentalmente, financieramente, pero sobre todo pasa tiempo de calidad con las personas que te importan. Eso es muy, muy importante. Voy a colocar aquí, y en el podcast yo no pongo imágenes, pero imagínense un reloj de esos de arena que tiene las dos grandes burbujas de vidrio depositarios, que está la arena arriba y la arena abajo. O pues si el reloj ya todo pasó de arriba abajo, pues está toda la arena abajo. Entonces es un reloj de arena, ¿no? Imagínense lo que es un reloj de arena, porque la persona que va a hablar sobre el tiempo y el recurso ya valioso que es el tiempo, hace el ejemplo con un reloj de arena. Así que estemos pendientes, y el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, ¿ok? Cuando entiendas esto, tu vida cambiará. Mira este reloj de arena y quiero que pienses en tu vida. La arena en la parte superior del vaso representa el futuro. La arena en el fondo del vaso representa el pasado. Ahora sabemos lo que hay en el pasado y no podemos hacer nada al respecto. ¿Sabes cuál es el truco? No sabes cuánta arena hay en la parte superior del vaso. Puedes pensar que tienes mucho, puede que sea muy poco. Pero puedes pensar que tienes un poco y puede que tengas mucho. Cuando era pequeño me criaba mi abuela, y cuando era pequeño ella tendría 60 años. Y desde que puedo recordar, mi abuela decía, pronto me iré, pronto me iré. Bueno, la amábamos, ella era un ángel, pero pensábamos que nunca se iba a ir. Ella vivió hasta los 94 años, durante 30 años, pronto me habré ido.
decía. Ella pensaba que le quedaba poco tiempo, le quedaban 34 años. Ahora, en la misma época, tenía un amigo mío, Bob Gates, que tenía solo 16 años y ¡bang! Corrió hacia el pilar de un puente y su vida se apagó. Si le hubieras preguntado media hora antes cuánta arena le quedaba, habría dicho que al menos medio siglo. No tuvo ni media hora. Verás, el truco es que no sabemos cuánta arena nos queda. Desconocemos el futuro. Y el pasado se fue. Lo único con lo que puedes lidiar es con lo que está aquí y ahora. Y si te fijas, la arena siempre está en movimiento. O sea, fíjate que estás en el reloj de arena, toda la arena que ha bajado de arriba al depositorio de abajo, ya es el pasado. Lo que está arriba es lo que te queda de vida, pero tú no sabes, ¿no? Y el punto central que está en movimiento ese es tu presente, ¿no? Entonces, Cuando eso entiendas es lo que nosotros tenemos pendientes, que es, estamos en ese presente y no sabemos cuánto tenemos de ese futuro, solo Dios. Así que cómo lo vivamos es dependiente de nosotros. Siguiente, la lectura es el ejercicio del cerebro. Es mejor leer un gran libro 10 veces que 10 libros una vez. Pero siempre es mejor leer. Leer es el ejercicio del cerebro y al cerebro lo tenemos que mantener en movimiento, útil, analice, que piense, que nos dé ideas, pues somos nosotros mismos a través de ese control, ¿no? La lectura es el ejercicio del cerebro. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Un joven que no lee porque está sumergido en el móvil, en las redes sociales, en Instagram y tal, pues es una persona inculta. Entonces la educación de la inteligencia brilla por su ausencia, ¿no? Y después existe la lectura de libros concretos que pues, tienen una gran importancia, desde una buena novela, un buen ensayo, un libro de historia, ¿no? Somos animales de hábitos. El hábito de la lectura conduce a tener un nivel cultural importante, lo mismo que el hábito del deporte conduce a estar físicamente en forma. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Excelente. Vamos a leer, me encanta leer. Vamos a proponernos leer todos los días. Cuando nos demos cuenta, nos hemos leído un libro cada 20 días o menos, o un mes. Tal vez no leemos un libro, pero hagamos el hábito de la lectura porque estamos ejercitando el cerebro. Y cuando nos vamos haciendo más viejos, si no ejercitamos el cerebro es el que más rápido se debilita. ¿Ok? Siguiente, nos dice Jefferson Nasa que tienes que tener hambre, voluntad para alcanzar grandes cosas. Si no tienes hambre, voluntad para alcanzar grandes cosas, te quedas en el intento. Es simplemente una mera un intento que tú quisieras, pero no tienes hambre, voluntad real de alcanzar eso. Cuando tengas eso, lo vas a lograr. Aquí en este pasaje es Arnold Schwarzenegger respondiendo a una pregunta que le hacen. Vamos a ver cómo responde. ¿Qué hace que una persona sea verdaderamente un campeón y otra en realidad no? Le están preguntando a Arnold Schwarzenegger qué es lo que realmente hace una persona un verdadero campeón y a otras que realmente no. Esa es la pregunta. Es el impulso, es la voluntad. Hay ciertas personas que crecen con una tremenda hambre y generalmente son niños que han luchado cuando eran pequeños. Cuando creces en comodidad, en paz y felicidad y todas esas cosas, eso producirá una persona muy equilibrada, pero no creará la voluntad, la determinación y el hambre que realmente necesitas para ser el mejor del mundo. Y fíjense que lo dice él, sí, cuando pues naces en una familia tranquila, acomodada y tienes cierto, pues tienes un equilibrio. No estoy diciendo que sea mejor o peor,
Pero el hambre a que él llama, yo pienso que la tienen todos. Esos que sobresalen aún, que hayan de repente, por bendición, crecido en un hogar en que haya tenido más posibilidades, pues tendrán primero más que reportar después por esas oportunidades y posibilidades que se le dieron, ¿no? A él se le exigirá más, pero segundo también, él entonces pues va, con respecto a las personas que no tuvieron oportunidades, tener que ser, no nivelado, pero sí como juzgado o evaluado, perdón, al mismo nivel que a todos, como todos también al mismo nivel en que deben estar. O sea que esa voluntad para alcanzar grandes cosas, ese que él llama tener hambre, la tiene tanto el que nunca tuvo como el que lo tuvo todo. Si no se tiene esa hambre, esa voluntad para alcanzar las cosas, no le sirve a ninguno. ¿Ok? Bueno, siguiente. Nos dice Jefferson Nasa, establezca metas con plazos. Muy importante, esto lo he hablado, bueno, creo que con otras personas, no sé si en el podcast, pero establecer metas con plazos, con fechas específicamente, y progresivamente estas tienen que ser más altas, ¿no? Ya logré esto, ahora ¿qué más? Entonces, para salirme de la zona de confort, tengo que proponerme establecer metas con plazos y progresivamente mejores de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a escuchar La única forma en la que puedes romper la zona de confort es estableciendo metas que son progresivamente más altas que cualquier cosa que haya logrado. Todos los líderes de los estudios que he inspeccionado en pocos años toman como hábito consciente, no quedarse atrapados en la zona de confort. Siempre están conscientes de que la tendencia natural es deslizarse, tomarlo con calma, así que siempre están estableciendo metas solo un poco más altas que las que acaban de lograr. Entonces, la única forma en que se puede romper esa forma de confort en la que estamos es estableciendo metas. Y metas cada vez más altas, logrables y progresivamente más y más altas para que estemos por fuera de la zona de confort. Ahora, la siguiente. No solo tengas metas, sí, tengo las metas, esto, quiero hacer esto, sino ¿qué pasa? Hay que tener un plan. Hay que tener un plan para seguir esas metas, porque si no simplemente estamos siguiendo una cantidad de objetivos sin dirección y por eso nos perdemos en el intento. Ya lo dijimos anteriormente. Entonces, no solo tengas metas, sino que ten un plan para poder hacer realidad esas metas. Vamos a escuchar a Jefferson. Todos tienen un sueño, todos tienen una meta. ¿Cuál es el plan? Y tu plan debe tener algo que me gusta llamar las 5C. Tu plan debe ser claro, conciso, coherente, convincente y comprometido. Debes tener un plan. Y cuando intentas hacer algo por lo que tienes mucha pasión, no existe plan B. Porque el plan B apesta. Bien. Directo. O sea, sí, muy lindo. ¿Cuál es tu plan? Y ese plan tiene que contener estas 5C. ¿Qué son las 5C? Claro, conciso, coherente, convincente y comprometido. Así tiene que ser su plan. Tiene que ser tan claro, conciso, coherente, convincente y comprometido que cuando te digan, él mismo lo dice, bueno, ¿y el plan B? No hay plan B, este es. Así debe ser el plan tuyo para lograr esas metas. Para lograr esas metas hay que hacer un plan para que esas metas se hagan realidad. ¿Ok? Siguiente. Trabaja duro. Inclusive si trabajas duro no es suficiente. Pero el trabajar duro es fundamental si realmente quieres conseguir tus objetivos. El trabajar duro es trabajar duro, más. Si los otros trabajan 8 horas, yo trabajo 12, 14.
Si los otros no trabajan en estos momentos, yo trabajo el doble. Cuando tienes un plan que has establecido y le has colocado los objetivos y estás convencido de eso, trabajas duro, lo que sea para lograr el objetivo. Si realmente quieres conseguir tu objetivo, la opción del perezoso no vale. Aquí vamos. La gente perezosa hace un poco de trabajo y piensa que debería estar ganando, pero los ganadores trabajan tanto como pueden y aún se preocupan si están siendo perezosos. O sea, nuevamente porque lo dice muy rápido, pero la gente perezosa pues obviamente no hace nada, pues, no se preocupa de que, que eso están trabajando como mucho. En cambio, los que no somos perezosos, que tenemos un objetivo, que queremos llegar para realizar unas metas, cuando trabajamos decimos, hijo de pucha, trabajé todo esto, pero todavía creo que no fui perezoso en esto, no hice esto, y nos estamos inclusive autocriticando por las cosas que dejamos de hacer. Así de duro tenemos que trabajar, es básicamente lo que nos quiere decir. Y por último, que a mí me cuesta, pero lo estoy intentando y lo estoy haciendo, es 40 minutos de dolor en el gimnasio o en la actividad o en lo que vas a hacer de ejercicio van a hacer maravillas para tu salud mental. 40 minutos de ejercicio, de caminata, de pesas, de movimiento, pero 40 minutos dedicados al ejercicio van a hacer maravillas para tu salud mental. Vamos a escuchar lo que nos dice Jefferson Nasa en el post de X con respecto a la importancia ¿Sabes, por ejemplo, que el ejercicio físico, durante el ejercicio físico, no solamente están ocurriendo cosas a nivel de los músculos, sino que están ocurriendo cosas a nivel del cerebro? Cuando una persona hace un ejercicio físico regular, se liberan 5 neurotransmisores. Esos 5 neurotransmisores, que son hormonas intracerebrales, producen cambios muy importantes en el estado emocional de una persona. El ejercicio físico se sabe que potencia la memoria porque aumenta las cifras de una sustancia que se llama BDNF, y el BDNF a nivel cerebral favorece la conexión entre las neuronas. En el Paleolítico los hombres caminábamos una media de 25 kilómetros. ¿25? Hoy en día el sedentarismo es causa directa de enfermedad. Estamos hablando de deterioro psicológico profundo. Los cuadros de depresión mejoran con ejercicio físico. De alguna manera estamos cayéndonos a cuenta de que aquello que decían los griegos hace 2500 años, mens sana in corpore sano, es una realidad profundamente importante para nosotros. Y es una realidad actual, ¿no? Mente sana, corpore sano. Tenemos que proponernos hacer ejercicio, tenemos que proponernos vivir una vida saludable en lo que comemos, en lo que hacemos, en lo que bebemos, de qué manera lo hacemos, cómo lo bebemos, cuántas veces, y a medida que nos vamos haciendo más viejos, por no decir que vamos teniendo más experiencia, pues más deberíamos aplicar estos principios que sabemos que funcionan, pero que nos dan dificultad, por decirlo de una manera, y a veces no lo podemos hacer. Y hasta aquí, conversaciones incómodas. Y por último, en Dixie Hick, aquí lo dije, nos falta más sátira. ¿Por qué este tema? Resulta que leyendo uno de los posts que normalmente sigo, de Sean Veruvé, su página es en X es @seanveruvé4, seanveruvé. Puso un post sobre la sátira y hablaba como desde Sócrates hasta inclusive South Park, que es dibujos animados un poco adultos, mayores, en los que inclusive han predecido mucho de lo que está pasando y acontece realmente ahora. Pero
esto es básicamente sátira. Y la sátira lo que hace es que expone, y generalmente a los tiranos, a los dictadores, pero expone a las élites corruptas a través del humor. Básicamente es la sátira, ¿no? Les muestra con humor lo que ellos son y eso les duele y lo odian. Y entonces estoy hablando de la sátira y cómo nos falta más sátira en este mundo. ¿Quién fue el creador de la sátira? Es más, el creador de la sátira era odiado por Sócrates, nada más y nada menos, y por la mayoría de los políticos griegos. Porque claro, en esos tiempos la comedia, o en sí el teatro, las representaciones teatrales, eran muy bien vistas y quienes las creaban eran parte de la alta sociedad. Y se dice que esta persona es el padre de la comedia. ¿Quién era? Se llama Aristófanes. Aristófanes, el creador de la sátira, se le puede recordar. ¿Y por qué quiero hablar sobre la sátira? Un poco, y es porque en el contexto político en que estamos, con tantas guerras, conflictos políticos en muchas partes del globo, específicamente también en nuestros países, tenemos guerras en Tierra Santa, con Palestina, Irán, Libia, Ucrania, Rusia, en el África, hay como 6, 7 conflictos activos actualmente. Bueno, no tenemos un mundo muy estable, entonces creo que a través de la sátira, obviamente en cada país de acuerdo a lo que está establecido y cómo se puede, porque es más, la sátira en muchos países también está prohibida. Y pues averigüense en qué países está prohibida la sátira. ¿Por qué? Porque la sátira es una crítica social y política. Entonces, a través del humor se critica a los gobernantes. Entonces, son como una especie de espejo donde se reflejan todos los problemas políticos, sociales, culturales y todo lo que sucede o sucede en el gobierno, ¿no? Entonces son un espejo de eso, pero en una forma, vamos a decirla, burlona, humorística. Entonces, esto eran como tipo comedias llenas de imaginación y creatividad, porque debía incluirse esta crítica a estos personajes de manera tal que fueran vistos más como mofa inclusive por ellos, porque si no también eran perseguidos. Entonces a veces se creaban personajes extravagantes y unas situaciones cómicas completamente diferentes, y así al burlarse de las figuras públicas o de las ideas que tenían las figuras públicas en ese tiempo, hasta ellos mismos se reían sin darse cuenta que era de ellos que estaban hablando. Obviamente esto requería de un lenguaje muy rico, lleno de palabras y obviamente muchas alusiones y referencias de la cultura, para que se entendiera lo que estaba transmitiendo aquí Aristófanes. Entonces, él utilizaba muchas palabras y ese lenguaje en sí permitía que todas sus obras fueran muy originales, ¿no? De ahí que su influencia en la comedia pues es actual. Es el creador de la sátira y de la comedia humorística, política, en la cual se les dice de frente lo que son y hasta ellos mismos se ríen. Tiene muchas obras conocidas, pero realmente las que más se siguen, inclusive pues yo únicamente he leído una de ellas,
pero está en las nubes, que es una sátira contra los sofistas y los intelectuales. Los Caballeros, que es una crítica a los políticos demagogos, muy de nuestro tiempo. Es más, debería ser de leída obligatoria ahora, Los Caballeros. Es más, lo voy a anotar como algo a seguir. Las Aves, una fábula sobre la fundación de una ciudad ideal en el aire. Y Lisistrata, que es la que he leído y creo que muchos de ustedes también saben de qué se trata, en el que es una comedia que las mujeres hacen la paz y le ponen fin a la guerra del Peloponeso, y pues si saben bien toda la historia, le ponen fines haciendo una huelga y no tienen relaciones ni sexo con sus esposos, ¿no? Entonces esa es Lisistrata, de esa he leído, ¿no? Y en sí, ¿por qué es importante Aristófanes? Sí, por la sátira política obviamente y la creación de esto, que es más, hemos visto en muchos países, inclusive el nuestro en Colombia, han sido asesinados y varios que han mostrado sátira política en medios también han sido apartados, han sido expulsados y algunos han sido asesinados. No sabemos exactamente el motivo, pero es una realidad, ¿ok? Entonces la sátira es una importante herramienta, yo diría, de control político, porque la sátira llega al más humilde de la población y se comprende el mensaje. En la sátira se comprende el mensaje. Eso es muy importante. Eso lo dije yo. Entonces, Aristófanes en sí es importantísimo. ¿Por qué? Ofrece un testimonio histórico. Las obras que él escribió, y si se lee, se sabe o se entiende o se tiene una visión de la vida en Atenas en esa época, la Atenas clásica, cómo era la vida en Atenas. O sea, hay un testimonio histórico. Obviamente, la influencia trascendental que tuvo en la comedia, porque la manera de satirizar, ese estilo y ese humor influyeron e influyen actualmente a lo largo de todos los siglos en cómo se hace comedia. Y aparte de esto, el valor literario. Si leemos sus obras, como les dije, no he tenido la oportunidad sino de una, son consideradas obras maestras de la literatura universal. Ahora pues me propongo leer Los Caballeros de Aristófanes. Vamos a buscarla porque me interesa saber esta crítica a los políticos demagogos en esa época que decía Aristófanes. Y entonces, como les decía, el valor literario, o sea, obras escritas consideradas obras maestras de la literatura universal. Me encanta poder hablarles de Aristófanes. Para terminar, algunas frases que saqué de Aristófanes. Entonces acá, por ejemplo, de Lisistrata. En Lisistrata es una comedia antiguerra. Y las mujeres de Grecia le piden, le suplican a sus hombres que terminen esta guerra del Peloponeso. Pues se iban y las dejaban solas y bueno. Pero los hombres no escuchaban. Entonces, para pues su mayor desgracia, ¿qué hicieron las mujeres? Se pusieron todas en una strike, que es una huelga a nivel de toda la ciudad en que no iba a tener sexo. Hubo una huelga de sexo. Y entonces ellas que dijeron, bueno, como no les podemos llegar a su cabeza, sí les vamos a llegar a sus emociones y seguro eso ahí, bueno. Entonces léanse esta
que se llama Lisistrata, que es una comedia antiguerra y la verdad se van a divertir mucho, muy chévere. Hay otras que se llama La mujer de asamblea o la congresista, por decir algo, que la verdad no sé, no la conozco, no tengo ninguna referencia. Y hay otras de las cuales la verdad no he visto. Pero Aristófanes, sigan algunas de sus comedias. Esta de Lisistrata se las recomiendo. Después les digo con respecto a esta que quiero ver de los caballeros, o algo así, que es de los políticos. Y en este momento quería destacar y entonces quería asociar la obra de Aristófanes y cerrar con el amor. Entonces, en la obra de Aristófanes es muy difícil encontrar amor, o el amor como tal, el que dirija el guión de una de sus obras. Pero sí pone de manifiesto tensión entre el amor y la guerra. Porque mientras el amor representa la unión, la paz, la armonía, la guerra representa obviamente la división, la violencia, la destrucción. ¿Qué pasa en Lisistrata? Las mujeres niegan el amor a los hombres y socavan de esa manera los fundamentos de la guerra, porque niegan el amor a sus esposos que están defendiendo a su país, su territorio, sus familias, y al negar ese amor socavan los fundamentos de la guerra. ¿Tú por qué vas a defender a tu país, o por qué vas a ir a dar tu vida por un pedazo de tierra? O inclusive por unos políticos que te llaman y tú, pues nacionalista, vas y lo haces. Entonces es porque tu amor está comprometido y tú vas a defender eso. Y entonces, al negar ese amor, en ese momento en Lisistrata, pues socavan los fundamentos de la guerra y demuestran que los hombres, o sea, que pueden lograr la paz a través de la cooperación y el entendimiento entre los hombres y la mujer. Entonces el amor ahí en Lisistrata se convierte en una fuerza capaz de hacer cosas, trasciende divisiones políticas y sociales, ¿no? Como la frase inicial, piensa antes de hacer, pero no te pases tanto tiempo pensando que no llegues a empezar, ¿ok? Entonces, digamos que Aristófanes hace o convierte al amor en una fuerza que trasciende. Fijen en esta descripción, porque todas las mujeres demuestran que el amor es una fuerza transformadora, capaz de cambiar al mundo, ¿no? Ellas, mediante esta acción colectiva, están desafiando unas normas sociales en que no, pues la mujer está dispuesta a su marido, ¿no? Esa es una norma, digamos, aceptada social entre esposos, eso no es nada del otro mundo. Y al negarles tener relaciones, demuestran que tienen más poder que ellos, porque ellos sin ese amor no pueden influir completamente en los asuntos en los que ellos están o en los que trabajan. Por ejemplo, en asuntos políticos están pensando en otra cosa, o estaríamos pensando en otra cosa, yo también. Entonces, en sí la obra de Aristófanes, desde el amor, que es muy poco explorado,
sugiere que el amor, en su sentido más amplio, es una fuerza, ¿no? Es una fuerza capaz de inspirar el cambio y construir un futuro mejor. El amor es una fuerza capaz de inspirar el cambio en nosotros, el cambio en la sociedad, pero el cambio en nosotros. El amor es una fuerza capaz de inspirar el cambio y construir un futuro mejor. Bueno, así que por hoy, muchas gracias por escucharme. Aquí estamos. Esto fue Sentido Común. Bueno, ya sabes, estamos en el podcast número 20, increíble que ya estemos, y está hoy disponible en todas las plataformas de podcast que hay: Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, GeoZap, YouTube y Apple Podcast. Así que suscríbete, mándame un comentario, un like, sobre qué temas te parece que debería hablar, y escúchanos, síguenos en Sentido Común.